lo que has hecho tú, Señor, allí en la cruz. Gracias por tu obra majestuosa, Señor, en la cruz del Calvario, muchas vidas cambiadas, Señor. Y diariamente, Señor, transformando y santificando con tu santo Espíritu cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por este día, Señor. Seas tú guiando, Señor, guiándome, usándome como instrumento, Señor. Seas tú, Señor, hablando, Señor. Y que nosotros ciertamente desaparezcamos, Señor, y seas tú, Señor, hablando. En tus manos estamos, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Y te decimos, Señor, amén. ¿Qué tal si nos sentamos? Ahora sí. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios. ¿Qué capítulo, versículo estamos? Capítulo 2. Los que no tienen Biblia, levanten la manito así nada más. Y ahí nuestro hermano José les va a entregar sus Biblias. Algunos tienen nueva traducción viviente, NTV, muy buena versión, excelentísima esa versión. A mí me agrada esa versión. Palabras que no entiendo de la Reina Valera, lo repaso y me da una idea, un panorama general del concepto del verso que me dicen. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias? Capítulo 2, el libro de la carta a los Efesios, capítulo 2, a partir del verso 11. No sé si ustedes, o en su vida pasada, voy a poner un ejemplo ya, han tomado, no sé si como amuleto o no lo sé, o han tenido un crucifijo, o se la han colgado. Mi mamá lo hacía. Ahora no sé si lo hace o no, mi mamá está en su pueblito, ¿no? Pero sí se lo colgaban y decían que eso les iba a cuidar y les iba a proteger y les iba, ¿no? Lo enseñaban como amuleto, ¿no? Pero ciertamente la cruz representa otra cosa, ¿no? Es la muerte de Jesús en esa cruz, pero por medio de esa cruz la reconciliación del hombre para con el Señor. ¿Quién lo hizo posible? Jesús, muriendo en esa cruz. Entonces, esta carta, esta porción, por así decir, vamos a poner la paz de Dios por medio de Jesús, pero en la cruz. Entonces, si podemos poner un título, lo ponemos. O sea, ustedes pueden imaginarse, lo que tiene Reina Valera dice reconciliación por medio de la cruz. Título ya más fácil. Entonces, para hacer un recordatorio del libro de Efesios, Pablo ciertamente en prisión escribe esta carta, una carta muy motivadora para los de Éfeso. Siempre, ciertamente, no, esta carta es una carta circular, era una carta circular. No estaba expresamente dedicado a los Efesios, por eso desde el principio, cuando nosotros estudiamos el primer capítulo, poníamos Jesús Salvador. Porque era una carta que iba a distintas iglesias, no era específicamente, pero fue encontrada esa carta en Efesios, ¿no? en ese lugar. Por eso pusieron la carta de los Efesios. Pero ciertamente, como digo, ustedes lo pueden tomar el nombre, ustedes pueden poner su nombre, nosotros podemos poner Iglesia de Pachacute, Iglesia de Santa Rosa, escrita para nosotros, inspirada Pablo por el Espíritu Santo, escribió esta carta para nosotros, identidad de Cristo, y para mostrarnos todo lo que el Señor ha hecho y cómo debemos responder a partir de eso, ¿no? ¿Qué tal si sé que hay hermanos que han venido nuevos por ahí para un poquito, ¿no? Para recordarles. Efesios, ciertamente, los que tienen ahí Hechos, para ser más específicos, revisen el libro de los Hechos, capítulo 19. Ahí va a estar más claro, esta carta, ¿no? Cómo es que Pablo llega en su viaje misionero, segundo viaje misionero, ¿no? A este lugar. Entonces, ¿qué tal si empezamos desde el verso 8? Va a ser muy interesante empezar desde el verso 8, ¿ya? Porque dice, si ciertamente Jesús, ¿no? hizo la obra en la cruz, y a eso debemos ver nosotros, debemos apuntar, pero es por la fe en Jesucristo, ¿no? Por la obra de Cristo que hizo en la cruz, que nosotros somos reconciliados con el Padre. Nosotros podemos mirar ese sacrificio y recordar, tener en memoria, si es cierto que Cristo murió por mis pecados, ¿no? Clavó en esa cruz mis pecados, ahora yo por él soy salvo, soy perdonado. Yo no podía hacer nada,
absolutamente nada. No podía obrar, no podía decirse yo voy a ser buenito para poder llegar al cielo, me voy a colgar mi crucifijo en nuestros tiempos ahora. O ciertamente voy a obedecer la ley para ir al cielo. No se podía, ¿no? La ley no se podía cumplir la ley. ¿Y quién vino a cumplirla? Jesucristo. Entonces, empezamos con el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, estos dos versículos, ciertamente, el pastor ponía un ejemplo muy bonito, ¿no? Para recordar, creo que ponía el ejemplo de un tubo de agua, algo por ahí, que ciertamente la cañería o la tubería era el instrumento o el conductor para que el agua circule y nosotros podamos ser beneficiarios, ¿no? Poder tomar, poder bañarnos, cocinar y hacer muchas cosas. Entonces, la fe era ese conducto, ¿no? Que la gracia de Dios era la que salva, pero por medio de la fe, que era un conducto. Entonces, no teníamos que hacer nada nosotros, sino, dice, no por obras, para que nosotros no digamos, mira, yo soy bueno, y voy a ir al cielo por eso, ¿no? Definitivamente. Todos somos malos, todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mediante la cruz, somos reconciliados. Entonces, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso. Somos hechos hijos de Dios, creados para vivir en fe, en la fe de Cristo, y haciendo, por supuesto, ¿no?, las obras producto de nuestra fe en el Señor. Entonces dice el verso 11, ¿no? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Del capítulo, de los versos 11 y 12 lo puse circuncisión porque va a hablar de la circuncisión, pero también va a hablar de los gentiles incircuncisos, porque ciertamente es esta parte, habla de los gentiles, ¿no? Entonces vamos, ¿no? Por tanto, dice, nuevamente vamos a leer el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ciertamente no queda la circuncisión para el tiempo de los judíos. Y pues el Señor ciertamente sé que hay niños acá, pero era ciertamente el corte del prepucio del varón, ¿no? O sea, era una muestra era para demostrar ciertamente que pertenecías al pueblo de Dios, una ceremonia. Entonces, ¿qué hacían? Claro, por supuesto, Dios dio este pacto a Abraham, ¿no? Entonces, para que por medio de ellos fueran identificados como un pueblo del Señor. Entonces dice, ¿no? Vosotros, por tanto, acordados, o sea, por tanto, recuerden, dice, ¿no? Pero quiero que revisen el verso 1, capítulo 1, verso 12, dice. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿De quién está hablando? Primeramente los judíos, ¿no? Pero nosotros estábamos totalmente fuera de la circuncisión. No podíamos participar de ello. Pero ciertamente si queríamos ser partícipes de parte del pueblo teníamos que practicar ello, ¿no? Pero ciertamente un gentil no quería hacer eso, ¿no? Un gentil no quería hacer eso. Entonces dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Eran llamados Lo voy a leer. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, ciertamente los judíos participaban de este pacto, de esta ceremonia, ¿no? Pero los gentiles no participaban, estaban apartados de ello, ¿no? Nosotros los gentiles, dice, ¿no? En otros tiempos, ¿no? Verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, dice. Entonces, ciertamente, ¿no? En aquel tiempo dice, estabais sin Cristo, no teníamos al Señor. Ciertamente fue dado el pacto para ellos, pero ellos esperando la promesa del Mesías, ciertamente
Pero dice, en aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, no pertenecíamos. Los judíos ciertamente pertenecían a la llamada, eran ciudadanos del pueblo de Israel porque eran circuncidados. En cambio nosotros no estábamos circuncidados. Pero ciertamente dice el verso 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Nosotros estábamos sin Cristo, no podíamos participar de la ciudadanía de Israel porque no teníamos la circuncisión. Eso era lo que le identificaba a ellos, pues, como pueblo del Señor. Pero ahora dice, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ciertamente el pueblo de Israel había tomado, o sea, habían sido elegidos, ¿no?, como pueblo de Dios, y ellos habían ciertamente se habían apropiado de esto, se habían apropiado. Ellos ciertamente tenían que anunciar o ser ejemplo, ¿no?, para las naciones, pero ciertamente ellos se habían apropiado de la ciudadanía, no permitían que ningún otro más entre como ciudadanos del pueblo del Señor, ¿no?, del pueblo de Israel. Entonces, seguimos, ¿no? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, no pertenecíamos a la familia del Señor. Estábamos sin Cristo, porque vamos a ver más adelante que Cristo nos reconcilia. Entonces, no pertenecíamos porque no estábamos circuncidados definitivamente, y éramos carbón para el infierno, éramos esos perrillos, como nos calificaban ciertamente los judíos, ¿no? No éramos pueblo del Señor, no estábamos con el Señor, no teníamos a Cristo. Ellos tenían la promesa del Mesías, por supuesto, pero tenían la llamada circuncisión que les hacía pueblo del Señor, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Sin esperanza, no teníamos esperanza, no teníamos Dios en el mundo. Éramos simples mortales, simples gentiles. Personas comunes y corrientes. Por supuesto que estábamos predestinados en aquel tiempo, ¿no?, para el infierno. Por supuesto. Sin Cristo, por eso dice sin Cristo. Dice, verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora va a decir, pero ahora en Cristo Jesús, ya, ella nos va dando las luces, ¿no? Primero estábamos sin Cristo y no formábamos parte del pueblo del Señor, no estábamos circuncidados, éramos incircuncisos, pero recuerden, mis hermanos, que la circuncisión, ahora la fe, ser parte del pueblo de Dios, no es por hacer cosas, ¿no? No es porque nos van a circuncidar y vamos a formar parte del Señor, sino es por la fe en Jesucristo. Y ahora por medio de esa fe el Señor deposita el Santo Espíritu de Dios en nuestros corazones y nos sella, y ahora una vida cambiada, una vida transformada nos muestra que somos pueblo del Señor, ¿no?, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora seguimos, dice, nuevamente lo voy a repetir, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros, ustedes, que ahora, ¿no? Ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos alejados, no formábamos parte del pueblo del Señor, no éramos ciudadanos del pueblo, o sea, ciudadanos, ¿no?, como israelitas, por así decirlo. Pero vamos a ver que más adelante vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? Entonces, nuestra ciudadanía está en los cielos, mejor dicho. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, estábamos alejados, estábamos fuera en otro tiempo, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ves? Entonces, en Cristo Jesús, primero que estábamos alejados, ahora somos acercados y somos hechos cercanos, dice, por la sangre de Jesucristo. Habéis hecho cercanos por la sangre de Jesucristo. Hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús. En el primer capítulo yo les estaba compartiendo, recuerdo, que la sangre del Señor Jesús era una sangre como cualquier humano, ¿no? Pero en sí la obra expiatoria que hizo Jesús en la cruz derramando su sangre, eso era lo que a nosotros nos rescataba. Eso era lo que a nosotros nos rescataba. La obra maestra que hizo Jesús ahí en la cruz del Calvario, derramando su sangre y con eso rociándonos a nosotros para ser salvos, ¿no?
Entonces, dice, ¿no? Por medio de la sangre, hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz. Y más adelante nos va a ir dando las luces de la obra del Señor en la cruz. Entonces, hemos sido hechos cercanos, ahora somos pueblo de Dios en Jesucristo por medio de la fe. Si nosotros revisamos, ¿no? Ciertamente, cómo somos hechos pueblos de Dios, ¿no? Cómo venimos a ser hechos hijos de Dios. Si recordamos el libro de Juan, ¿qué recuerda Juan 1:12? Clarísimo, ¿no? Lo recordamos mucho. Los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tenemos ciudadanía celestial por medio de ¿qué? De la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, o sea, por medio de la fe, por medio del creer, somos hechos ciudadanos, nacemos de nuevo, ¿no? Entonces el Señor nos adopta. No somos hijos de la naturaleza divina como es Jesucristo, el Hijo unigénito, el primogénito, pero somos hijos adoptados. Pero ¿no estamos felices por eso? Por supuesto. Ya que amén. 1, 2, para el pastor dice amén. Somos ciudadanos ahora del reino de los cielos. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Él nos ha acercado con su sacrificio. Ahora creemos en eso. Los que hemos creído nos hemos acercado a Él, al reino de los cielos, ¿no? Somos parte de la familia del Señor, por su sacrificio en la cruz, dice. Verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared interminada de separación. Porque Él es nuestra paz. Si nosotros recordamos antes cómo vivíamos, definitivamente nosotros vivíamos pecando a propósito, desmedidamente, y eso hacía que nosotros vivamos en constante pleito con el Señor, en constante riña, no teníamos comunión con el Señor. Si ustedes se dan cuenta en casa, pongamos un ejemplo, en casa ustedes tienen un problema, llegan a tener una discusión, una incomodidad como familia, ¿no? ¿Cómo crees que estando en casa, o supongamos en la iglesia, tienes algún cambio de actitud o te incomodas con algo, ¿no? O no recibes un buen consejo o lo interpretas mal las palabras que se dicen, ¿no? Va a haber un cierto roce, una cierta incomodidad. En casa también pasa eso. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Que no estamos en paz, no estamos en guerra, pues. Estamos en conflicto. Entonces, pero dice el verso 14, ¿no? Porque Él es nuestra paz, Él nos ha reconciliado. El Señor nos ha reconciliado por medio de su sangre. Ahora somos ciudadanos. En los versos, en el capítulo 1 dice que somos escogidos, que hemos sido santificados, que hemos sido predestinados, adoptados, amados, redimidos. Se bendición con todo. Pero ahora nos dice, no, Él es nuestra paz. Él es ese mediador. Él es el que nos reconcilia con Dios. Él es el que nos da la paz para con Dios. Cargando nuestros pecados ahí en la cruz, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, ahora el Señor ya no nos ve a nosotros, esos berrinchudos, esos malcriados, esos hombres pecadores, a propósito, ¿no? Sino ve a Jesucristo dentro de nosotros, aquel que nos ha reconciliado, que nos ha dado paz para con Dios, ¿no? Gracia y paz, podríamos decir. Porque sin gracia no hay paz tampoco, pues, por supuesto. Entonces, dice, derribando la pared interminada de separación. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor en su obra expiatoria ahí en la cruz, cuando expiró, el velo del templo se había partido. Había como ejemplo, no un ejemplo así, para que más o menos poder entender. Había el velo que separaba del lugar santo del lugar santísimo en el templo, ¿no? Entonces ese velo se partió, había una pared. También en el templo de Jerusalén había una división entre los gentiles, una pared entre los gentiles y los judíos, ¿no? Ellos no podían ingresar. Ciertamente Pablo, en uno de sus viajes a Jerusalén, para recordar, creo que el libro de los Hechos por ahí, recordamos que él fue calumniado por, creo que
lo calumniaron, no sé si era a Tito o creo que lo habían acusado de que él había ingresado, ¿no?, al lugar santo, de lo que los gentiles no podían ingresar. Y al final, como hemos leído el libro de los Hechos, nos damos cuenta que no es así, sino que Tito no había ingresado a ese lugar, ¿no? Pero Jesús derribó esa pared, dice, derribó esas diferencias. Entonces, si nosotros en nuestras casas, ¿no?, arreglamos esas diferencias, por ejemplo, ¿no?, esas malas interpretaciones, de repente, esos pleitos, conversamos, podemos reconciliarnos, arreglamos, rompemos ese muro, rompemos esa pared que nos alejaba de la buena comunión, ¿no? Rompemos esa diferencia, ese muro que no nos permitía pasar, queríamos pasar, pero queríamos conversar con aquel que nos ha ofendido, hemos ofendido, por así decirlo, ¿no? Entonces, la conversación, pero Cristo dice, rompió con esa barrera, nos hizo pueblo de Él por medio de la obra expiatoria en la cruz, por medio de su sangre, solo hemos sido comprados. Entonces, dice, derribando la pared intermedia, esa pared que nos dividía, que no podíamos tener comunión con Dios, Él la derribó con su obra, por medio de la fe. Ahora nosotros podemos creer, entrar a ese lugar santísimo, a decir, Padre, Señor, podemos orar al Señor, podemos decir, gracias, Señor, por tu Hijo amado. Ahora puedo entrar, Señor, puedo imaginarme, puedo pensar, puedo llevarle mis oraciones, y el Señor escuchándome, abrazándome, brindándome el consuelo, brindándonos el consuelo, mis hermanos. ¿Quién lo hizo eso? Jesucristo, por supuesto. Dice 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Primera parte, aboliendo, ciertamente cumpliendo. Él lo cumplió en su ser. Él vino a este mundo, dice, Él dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplir la ley. Él cumplió todo. Él cumplió todo de a pie de la letra desde pequeñito hasta el último día. Él cargó con todas esas ordenanzas, con las fiestas solemnes. No digamos que le gustaba la fiesta al Señor, por si acaso. Ellos celebraban, ¿no?, sus costumbres, celebraban muchas tradiciones. Ellos tenían mucha tradición. Y es más, Él vino a cumplir el amor al Señor. Eso que nosotros no podemos cumplir, la ley, por supuesto. La ley nosotros no podemos cumplir, porque Dios dio los mandamientos a Moisés para que el hombre que viviera, que la cumpliera, viviera por ella, ¿no? O sea, el hombre viviera por ella hasta que venga el Mesías. Entonces, eso es lo que nos da el Señor, el cumplimiento de la ley. Y es más, en la ley está Él manifestado. La ley y los profetas hablan de mí, dice el Señor, dando como un ejemplo, ¿no? Pero ciertamente Él cumplió todo precepto completo. Amó a Dios, amó al prójimo. Vemos la muestra de amor, una de las más grandes muestras de amor es cómo nosotros hemos sido rescatados. Y otra de las más grandes muestras de amor es que Él, despojándose de su trono, no siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino en forma de siervo. Y lo vemos en Marcos, el siervo, lo vemos en Isaías, el siervo sufriente, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor hacia la humanidad. Porque Él no vino a salvar a los gatos, ¿no?, vino a salvar a la humanidad. Entonces no está mal tener gatitos por ahí. Y para no desviarme, ¿verdad? Seguimos. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ciertamente, ¿no?, Él cumplió todo, completamente, desde principio a fin. Él no pecó, no hubo mentira en su boca. Él lo cumplió todo. ¿Para qué? Nosotros ciertamente, nuevamente lo voy a decir, no podíamos cumplirlo nada. No podíamos cumplir, así ciertamente nos mostraran la ley o la ley moral, no podíamos cumplir nada, porque igual cometíamos los mismos errores o las mismas transgresiones para con el Señor. Pero mediante este cumplimiento Él nos unió, por supuesto, el sacrificio, ¿no? Él cumplió y nos unió, dice, unió a los dos pueblos, que estábamos enemistados, los dos pueblos.
Los judíos decían carbón para el infierno, y los gentiles, bueno, no sé qué decíamos los gentiles. Pero no estábamos de acuerdo, por supuesto. Si nosotros vemos, ¿no?, en el libro, nuevamente el libro de los Hechos, cómo es que los judíos querían imponer las tradiciones, e incluso, ¿no?, en el libro de Gálatas, si no me equivoco, vemos cómo los judaizantes como que venían a imponer al pueblo diciendo, ¿no sabes qué? La salvación, claro, Jesucristo es el Señor, pero necesitas algo más para cumplir. Necesitas circuncidarte. Necesitas comer la dieta kosher. No comer los mariscos, no comer sangrecita, ciertas cosas, ¿no? Pan sin levadura, o pan con levadura, ¿no? Tantas cosas por ahí que el hombre ponía, ¿no?, como carga al ser humano. Entonces dice, verso 15, lo voy a leer todo nuevamente. Aboliendo de su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en él, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. En Cristo Jesús somos uno solo. Ya no hay judío ni griego, no hay gentil, ni hombre ni mujer, creo que dice nuevamente el texto, para no malinterpretarlo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, somos un solo pueblo. ¿En quién? Dice, en sí mismo, los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Tener una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo Jesús. Un nuevo hombre, un nacido de nuevo. Haciendo la paz. Estábamos peleados entre judíos. También estábamos peleados con el Señor, por supuesto, pero entre dos pueblos no se soportaban. Porque los gentiles hacían lo que querían, eran bastante idólatras. Y los judíos decían, bueno, estos idólatras. Entonces enemistados, pero Cristo Jesús nos unió, nos hizo uno solo, un solo pueblo, una sola nación. Entonces, dice, un nuevo hombre haciendo la paz. Ahora somos hermanos. Ahora somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora ya no hay judío ni griego, ahora somos cristianos. Pequeños cristos. Cristitos, pueden decir. Somos hijos del Señor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces seguimos, verso 16. Estamos yendo muy bien. Y mediante la cruz, ahí va, eso es lo que les decía. Nosotros, en cierta ocasión, bueno, en mis tiempos, antes de conocer al Señor, cuando estaba en la chacra y había ciertas situaciones tenebrosas, por así decir, ¿cómo es que el Espíritu, nosotros como seres humanos, a recordar, recordaba en la escuela que el Señor nos decía, no aprendía vagamente esto en el curso de religión, cómo es que Él, al crear al ser humano, al hombre, ¿no?, al crear al hombre, sopló aliento de vida, y sopló para que nosotros viviéramos, ¿no? Pero nosotros, este ejemplo, ¿no? Estando yo en la chacrita, por así decirlo, tenía ciertos miedos, ¿no?, por la oscuridad, por los temas espirituales. Los que vivíamos en provincia conocemos mucho de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces nos persignamos y lo tomamos ciertamente, pensábamos, ¿no?, que eso nos iba a proteger y decir el nombre de Jesús. Por supuesto que el nombre del Señor es un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y en ese nombre se va a doblar toda rodilla. Pero tomamos como amuleto la cruz, pero ahora vamos a entender el significado de la cruz. Dice, ¿no? Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Wow! Nuevamente lo voy a leer. Los que tienen su Reina Valera, los que tienen su nueva traducción viviente, muy buena que lo lean, muy buena. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora, mediante la fe en el Señor. No sé si Levíticos hemos estudiado, gracias pastor por los cursos de Levítico. Creo que es Levítico, ¿no? Cuando
se muestra la serpiente en la asta, ¿no? Y los que vieran ellos, porque en ese tiempo ellos habían desobedecido al Señor y estaban, ciertamente las serpientes habían estado causando muerte al pueblo de Israel, ¿no? En el desierto. Entonces, una de las muestras de fe, que la tradición ha tomado de veces para hacer ídolos, ¿no? Pero nosotros que conocemos Escritura, que conocemos del Señor, lo tomamos que eso apuntaba a la obra majestuosa de Jesucristo, a la fe, ¿no? A mirar con fe. Entonces, vemos, ¿no? Perdón. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ciertamente Él, despojándose de su gloria, se hizo ser humano, se hizo bebé, niño, hombre, empezó su ministerio, Él sabiendo a lo que él había venido. Él sabía lo que él iba, a lo que Él había venido, ¿no? Si entendemos el protoevangelio, ¿no? Y el poner enemistad entre ti y la mujer y la simiente de la mujer, Él te herirá, tú le herirás Él te herirá en la cabeza y el calcañar, ¿no? Para ser más específico, ¿no? Entonces, vemos que Dios, a la desobediencia del hombre, preparando algo maravilloso, un rescate. Preparando un rescate para el ser humano. Adán y Eva, desobedeciendo en el jardín del Edén. Pastor, muchas gracias. Gracias. Ya. Agua de vida. Entonces vemos preparando, ¿no? Un rescate para el ser humano ahí, por desobediente. Perdiendo. Primeros hombres perdiendo la comunión con el Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Pero el Señor no nos olvida. Entonces preparó de antemano un rescate. Y eso apuntaba a la hora nuevamente a Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, vemos a lo largo de toda la Biblia Dios avisando, mostrando y trayéndonos nuevamente a la cruz. ¿Cómo es que Él viene a este mundo, crece de un nacimiento virginal, luego va creciendo, en espíritu, en conocimiento, el libro de los Hechos, creo que por ahí. Entonces, vemos al Señor Jesús, ya ciertamente en el monte, en la cena del Señor, cuando estuvo reunido con sus discípulos, ciertamente dándole las últimas pautas, luego pasando a orar Él, y ciertamente siendo tomado prisionero nuevamente, y dice, ciertamente Pedro cortando la oreja de uno de estos hombres, ¿no? de uno de los alguaciles o de los soldados, por así decirlo. Entonces vemos diciendo al Señor, ¿no? Que Él no tenía la necesidad de que nadie le ayudara, ¿no? Si es posible pedía a ángeles al Señor para hacer las cosas, ¿no? Él mandaba a toda una legión, ¿no? Entonces seguía el procedimiento, seguía avanzando las horas, y al final fue apresado y fue llevado al concilio. Fue llevado primero ante los sacerdotes, luego al concilio romano, donde estaba Herodes. Fue juzgado, definitivamente juzgado, y ya empezaron con el siguiente proceso de su camino al monte, ¿no? Al monte Calavera. Entonces, ahí fue crucificado el Señor, vemos su crucifixión, pero vemos cómo es que ciertamente en esta crucifixión que Él tiene, ¿no? Que Él está ahí, vemos, Él ciertamente esperaba eso, pero vemos cómo Él al ser crucificado, Él ni siquiera tiene gestos de odio hacia las personas, sino por lo contrario, Él tiene gestos de amor. Si ponemos una aplicación, ¿no? Si alguien hace algo contra nosotros, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? En una. Como decía el hermano David ayer, ¿no? Como nos enseñaba en el Instituto Bíblico ayer el hermano David, ¿cómo reaccionaría de repente? ¡Pah! Pero el Señor no, pues, el Señor no
No, él no pecó, sino la malograba todo, pues si por así decía, lo cometía. Pero por supuesto, él tenía la opción de decir no, pues. Pero él cumplió, fue a la cruz, murió, derramó su sangre preciosa, por ti y por mí. Y esa palabra consumado es tetelestai. La deuda ha sido pagada. No tienes nada más que hacer, solo mirar esa obra maravillosa ahí en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús. Y ahora tú tienes que creer eso para ser reconciliado con el Señor. Y mirando el rostro de Norita, mirando el rostro de José, del pastor, de nuestro hermano Sofía, de Keilita, de Adelí, de Alexander, tu deuda está pagada. Nos reconcilió, dice, y mediante la cruz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora por medio de la fe somos un solo pueblo. En el judío ni griego, ahora somos pueblo de Dios, tenemos ciudadanía celestial. Ahora eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar ¿qué? ¿Vamos a ver más allá? ¿Qué vas a anunciar? Que lo que hizo Jesús primero. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. Y parte de la clase, parte del estudio nos lo dio el hermano David ayer. Y me favoreció mucho para poder ir entendiendo lo que estuvimos ayer en el estudio. Entonces, doy gracias al Señor. Entonces, mediante la cruz, mediante la obra maravillosa del sacrificio de Jesús en la cruz, ahora tenemos paz para con Dios, derramando Él su sangre preciosa en la cruz. Ahora tú puedes decir, Señor, por mi culpa, yo debía haber cargado esa cruz. Tú clavaste mis pecados ahí en esa cruz. Un hombre lleno de malos pensamientos, de emociones impuras, ahora libre, o sea, personas que han sido pleitistas, borrachos, de todo, Señor. Los ha cobijado. Murió con los brazos extendidos de paso, diciendo, ven acá estoy. Y ahí en la cruz pisando la cabeza de la serpiente, pero ciertamente él herido en el calcañar. Él herido ahí. Pero no se quedó ahí, él fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la muestra de que cada uno de nosotros hemos sido reconciliados por Dios mediante la cruz, mediante la muerte de Jesucristo. Porque Él fue santo. Entonces, tu compra, tu redención, tu reconciliación ha sido efectiva por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ya no lo hacemos por amuleto, ahora lo hacemos por convicción, porque decimos que Él murió en la cruz y ahora decimos, Señor, gracias. Ahora cuando tenemos miedo, ¿qué decimos? Señor, ayúdame. Entonces seguimos, ¿no? Verso 17. Y matando, 16, y matando en ella las enemistades. Ahora somos reconciliados, ya no somos enemigos de Dios y ni siquiera entre judíos. Por supuesto, los que han creído en el Señor. Verso 17. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Él vino, por supuesto. Cuando Él empezó su ministerio, ¿qué dijo? Vamos a leer Marcos, vamos a leer Marcos, para no parafrasear para que no sea muy corto, para darnos la idea, Marcos 1. Marcos 1, verso 15, ¿ya? Dice, después de que Juan fue encarcelado, verso 14, vamos a leer, Jesús principia su ministerio, dice en el título, ¿ya? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ya, ahora es cuando, dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Él vino anunciando el mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. El mensaje de reconciliación del ser humano para con Dios. Y nosotros deberíamos de creer en él, creer en el evangelio. Por tanto, debemos responder al evangelio no gritando, sino diciendo, Señor, venme aquí. Aquí estoy, Señor, hágase conmigo lo que tú quieras.
Entonces, reconciliándonos con Dios, creyendo en ese Evangelio, que Él es el Salvador, que Él es el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados fueron borrados por medio de la obra de Jesucristo. Fuimos comprados por Él. Entonces, Él anunció ese Evangelio. Él anunció ese mensaje. ¿A quién? Primeramente, ¿a quién? Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los judíos, primeramente, y luego Él enseñó a sus apóstoles y ese mensaje ahora lo tenemos nosotros. Él preparó a sus apóstoles. Ahora, ¿cómo nosotros reaccionamos al Evangelio? ¿Nos quedamos para nosotros como los judíos desde el principio? ¿Anunciamos el mensaje del Señor? Lo hacemos propio, debemos hacerlo propio, así guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón, pero debemos sacarlo a relucir para que otros puedan creer y puedan ser parte, ya no solamente tú, para que sea tu hermano, sea parte del reino del Señor, sea ciudadano celestial, para que crea esa persona, crea ahora. Entonces, dice, ¿no? Aprendamos como el Señor Jesús a modo de aplicación, que Él vino y anunció. Primeramente Él nos enseñó. Él nos enseñó a que toda persona necesita del Evangelio, necesita creer, necesita ser salvo, necesita reconciliarse con Dios. Estábamos en guerra para con Dios, enemistados de Él. Entonces, dice, y a los que estabais, las buenas nuevas a vosotros que estabais, buenas nuevas es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces, verso 18, ¿no? Vamos a leer Juan 17:6, ¿ya? Juan 17:6. Acá lo tenemos, Juan 19:17:6. Dice, he manifestado tu nombre, Jesús orando, ¿no? Dice, como título Juan 17, el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Y también por nosotros, por supuesto, en todo ese capítulo, ¿no? Dice, y he manifestado tu nombre a los hombres, dice, que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Entonces, Jesús está anunciando el mensaje del Evangelio. ¿A quiénes? A los gatitos, a los hombres, a nosotros, a los seres humanos. Él vino a anunciar eso, el mensaje de salvación. Dice, ¿a quiénes? A los que le... 6. Que del mundo me disteis, tuyos eran, y me los disteis, y han guardado tu palabra. Ellos creyeron, a los que creyeron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto, ellos atesoraron la palabra. Ahora como tú estás atesorando la palabra, ¿pero qué te toca hacer ahora? Devolver. Hacer la acción de rebote. Te llegó a ti, ahora tienes que darle el bote para otra persona. Anunciar ahora tú el mensaje del Señor. Es difícil, pero pide la dirección al Señor. Él te lo va a hacer. Lo hace conmigo. Porque todos tenemos el mismo Santo Espíritu, aquel Espíritu que anuncia la verdad, que anuncia de Jesucristo, que da testimonio de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu para anunciar las buenas nuevas del Señor en nuestros trabajos, con nuestro comportamiento, con las palabras del Señor, diciendo, de repente aquella persona se va a encontrar en una situación se va a encontrar deprimida o económicamente mal, de repente en salud, de distintas formas. Pídanle al Señor para que ustedes lleguen a esas personas, ya sea del trabajo donde ustedes estén. El Señor los va a usar. Los va a usar. Anuncien el mensaje, no lo hagan forzadamente, no los insistan, no anuncien la verdad, con gracia y con verdad. Como lo hizo el Señor, siendo directos también, pero a la vez enseñándoles de lo que es verdaderamente el Evangelio. Es un poco ofensivo, por así decir, porque nos muestra que somos pecadores y estamos apartados de Dios, pero el ser humano va a decir, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, estoy Gucci. Entonces, no pasa nada, pero se van a dar cuenta que cuando tú les muestras el Evangelio,
ellos van a ver en el espejo de la palabra del Señor cómo están. O cómo estamos nosotros también. Entonces seguimos ya. Verso 17. Vamos a leerlo de nuevo. Vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a nosotros que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, dice, ¿no? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahora, por supuesto, tenemos el Santo Espíritu del Señor ahora, por medio de él. Entonces, verso 19, ¿no? Tenemos el mismo Espíritu Santo, así que no sois extranjeros ni advenedizos. Ciertamente no. Ya no eres extranjero, eres parte del pueblo del Señor por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Tú lo has creído, eres pueblo del Señor, pero ciertamente antes tú pertenecías, nosotros somos peruanos, somos de Perú, pero cada uno tiene un pueblo diferente. Yo soy de Calpo, Cayal, el pastor de Huaraz y muchos de distintos lugares, ¿no? Antes eran de ese lugar, ahora ya no. Bueno, naturalmente eres de ese lugar, cuando nos hablan de advenedizos, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dicen. Ya no eres de tu pueblo, sino que ahora ya perteneces al pueblo del Señor. Aunque todavía tengas en tu vida mientras estés en este mundo, sepas o anheles tu pueblo, ¿no? Pero ahora eres ciudadano, ahora eres pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo, ¿no? ¿Ya? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A ellos decía Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya ahorita eres ciudadana del Señor. Un día tendrás una mansión allá en los cielos, donde el Señor le dio a preparar morada. A veces yo muchas veces le digo al Señor, a veces me incomodo, a veces no, por el tema de que, disculpad si está mi hermana por ahí, como no tenemos una casa propia, a mí me gusta siempre mi intimidad, ¿no? O sea, como el Señor tener un lugar, cuando yo alquilaba tenía un lugar aparte, ¿no? Entonces, era un lugar especial para mí, donde yo me ponía a estudiar, me ponía a leer, me ponía a tener comunión con el Señor. Entonces, me incomodaba un poquito. Ahora no, porque no hay esa privacidad, uno necesita prender todas las luces, estamos todos en un solo lugar. Entonces, decía, Señor, hiciera un espacio, Señor. Pero ahora recordemos que somos ciudadanos del Señor, pero que un día vamos a estar en el cielo. Aunque es un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que les estoy diciendo, pero vamos a ir por ahí ya. Entonces dice, así que no soy extranjero, o sea, ya no eres de tu pueblo, sino eres un ciudadano, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres parte del pueblo de Dios, eres un pueblo santo y eres parte de la familia del Señor. El Señor te ha adoptado como su hijo, ¿no? Eres su hijo por medio de Jesucristo. Principalmente el Señor es su hijo. El libro de Hebreos nos habla que Él es la misma imagen y sustancia del Señor. Pero nosotros somos adoptados. Ahora el Señor nos quiere a Jesucristo viene en nuestro interior. Entonces, verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Qué maravilla esto, ¿no? Ahora como eres pueblo del Señor, ahora ¿qué tienes que hacer ahora usted? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo ahorita acá? Sí estamos haciendo coinonía por si acaso también, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos edificando ahorita, estamos leyendo la palabra, nos estamos instruyendo. ¿En la enseñanza de quién nos estamos instruyendo ahorita? En la enseñanza de los apóstoles, del apóstol Pablo ahorita, con la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Pero qué ellos enseñaban? En los primeros cristianos, ¿qué enseñaban? En el Antiguo Testamento hablaban, o sea, ellos enseñaban en el Antiguo Testamento, pero ya en la persona del Mesías, ya, en el cumplimiento. Ellos leían, mira, ya se cumplió esto, mira, le hacían el estudio. Entonces,
ellos veían eso, estudiaban ellos. Ahora nosotros, con los apóstoles, ahora tenemos la enseñanza de los profetas, que es el cumplimiento de la venida del Mesías, y ahora ciertamente no en la enseñanza de los apóstoles. El Señor se ha manifestado, ¿no? Ciertamente, ¿no? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. En Juan 1, quiero leer ya, Juan 1, 14, primera de Juan, perdón, la primera carta de Juan, verso 1, 14, del 1 al 14. Ya, dice, del 1 al 4, vamos a leer ya. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, el fundamento, o sea, lo que el apóstol Juan estaba enseñando. ¿Ya? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Ciertamente el fundamento, ¿no? El apóstol Juan está diciendo, mira, yo les estoy enseñando el fundamento de que nosotros sí vimos al Verbo hecho carne, vimos al Señor, y ahora nosotros les enseñamos eso, lo que estuvo manifestado desde el principio, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Tenemos los dos contenidos en un solo libro, por supuesto. Tenemos nuestra Biblia ahora. Ellos tenían la Torá. Y para nosotros es el Antiguo Testamento. Y seguimos, para no irnos muy lejos. Verso 21-22. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros nos estamos edificando en la palabra, en el fundamento que es Cristo Jesús, por supuesto, la piedra principal, lo que a Pedro le dijo, yo te conozco, Pedro, tú eres Pedro, pequeña piedrita. Pero Jesucristo, ¿alguien tiene el versículo eso? ¿Alguien tiene esa de los evangelios? Pedro diciendo, te conozco, Pedro, ciertamente Pedro está diciendo, confirmando que Jesús es el Mesías, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Jesús está diciendo que Él es la piedra principal. Él es el fundamento de lo que los profetas y los apóstoles están hablando. Y ahora decimos, ¿no? 21. Y nosotros nos estamos edificando con ese fundamento. En quien todo el edificio, o sea, toda la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo en el Señor. Dice, estamos cuidadosamente unidos a Él como iglesia. Estamos siendo edificados, estamos siendo construidos con este fundamento. Ciertamente nosotros somos ese pequeño ladrillito, ¿no? Si construimos un templo o si construimos una casa, ¿cómo se forma, no? Con ladrillos, el hormigón, o sea, la arena, pero si nosotros vemos quién va a solidificar eso, es el cemento, ¿no? Y el cemento es el Señor, Él es el fundamento que une todo eso. Nosotros somos esos pequeños que vamos formando, ¿para qué? Para que el Señor habite en ellos, en ese templo. Verso 22. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, para hacer esa casa, para hacer ese edificio donde Dios va a venir a habitar en medio de nosotros. Y por supuesto, con toda su iglesia, ¿no? ¿Qué tal si oramos, mis hermanos, vamos a unas pequeñas aplicaciones así rapidísimas nomás? Unas pequeñas aplicaciones. Espero que lo puedan tomar. Ya que el Señor me ha chancado bien acá, le doy gracias. Ya, la primera, ¿no? Vamos a leer.
Ser de Dios no es por un acto físico, sino del corazón, por supuesto. Para ser de Dios no necesitas circuncidarte, lo que va del tema de la circuncisión, no necesitas hacer nada. Es creer en la obra majestuosa de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y ahora recién vienes a ser hijo de Dios, vienes a ser sellado con el Espíritu Santo, que esa es tu garantía, una vida transformada, una nueva vida en el Señor. 2. ¿Anuncias el Evangelio o lo escondes? ¿Lo estás escondiendo por ahí? No sé, ¿dónde lo pones debajo de tu mesa? No sé. Anúncialo. Anuncia el Evangelio. Las personas necesitan conocer del Señor. Y si en el trabajo ya no quieren escucharlo, tu comportamiento, tu actitud, tu manera de ser, tu manera de vivir, en tu iglesia, donde tú vas, sea un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. No como esa neblina que se espuma en la mañana, que está así y desaparece, sale el sol y desaparece. Sino mantente constante en el Señor y anuncia ese mensaje. 3. Cuando estás en pruebas o pleitos, ¿acudes al Señor? ¿Acudes a Jesús? Deberías acudir a Jesús. Otro. Las diferencias con tu hermano, ¿no? Si tú tienes diferencias con tu hermano, incluso las diferencias que le hacían entre pueblos, ¿no? Judíos y gentiles, que no sean una diferencia que nos desuna, sino por lo contrario, que nos una. Quizás nosotros acá podemos tener diferentes tipos de temperamentos, pero que no sean motivo para estar afligidos o, por así decir, peleados o distanciados, sino por lo contrario, bien cimentados en Cristo Jesús, siendo humildes de corazón, reconociendo el consejo, reconociendo nuestras faltas. Entonces, siempre hagamos eso. 5. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo y el Señor mora en ti. Recuerda eso. Mi hermano, el Señor va construyendo cada día, te va santificando cada día. Déjale que Él santifique, déjale que Él levante ese templo donde Él va a morar. Bueno, por supuesto ya mora, pero no lo contristes. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Para darle gracias por este día hermoso. Yo estoy feliz, estoy contento. No sé si ustedes están contentos, porque por ahí veo un par de caras tristes. No, por el contrario, mis hermanos. Anunciemos el mensaje del Señor. Recordemos que Él murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Aquel que cree, que quiere recibir a Cristo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. No es por una serie de mandamientos. Sino es, Cristo fue manifestado en esos mandamientos. Manifestado. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este día hermoso, muy hermoso, Señor. Gracias porque pudimos despertarnos y tuvimos